Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tenía que ser mujer. Hoy estoy muy emocionada y muy feliz porque andamos repitiendo invitada. La verdad es que no puedo dejar pasar la oportunidad de que Anilú viniera otra vez a platicarnos de este tema súper importante para todos, pero sobre todo para las mujeres. Vamos a estar hablando de violencia de género. Así es que, ¿cómo estás, Anilú? Bienvenida. Muchas gracias, Re, por volverme a invitar a este espacio. Estoy muy contenta de poder hablar de un tema tan importante como lo es la violencia de género. Muchas gracias a ti por volver a venir. Esta segunda temporada de Tenía que ser mujer, vamos a estar hablando acerca del cuidado de la mujer en muchos aspectos, ¿no? Ya estuvimos con una sexóloga, el episodio anterior fue acerca de los trastornos del estado de ánimo y del suicidio. Entonces, en mis redes sociales hablamos mucho acerca del feminismo, el machismo, los tipos de violencia, etcétera, pero la verdad es que en el podcast no había hecho un episodio acerca de este tema y creo que es súper importante y es por eso que le pedí a Nilo que nos instruya en este tema. Así es que platícanos, ¿qué es la violencia de género? Bueno, pues de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley acá mexicana, la violencia de género es cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito Ok, privado como en el ámbito público. Entonces, en general es eso, ¿no? Cualquier acción o cualquier omisión, eso grábenselo. O sea, no es nada más que les hagan algo, sino que no las permitan hacer algo. Y todo esto basada en su género. ok. Sí, o sea, es como una acción y una no acción, ¿no? Exacto, También la violencia. Ok. total. ¿Y cuáles son los principales tipos de violencia de género que Vamos a existen? basarnos un poquito justo en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos dice que hay 5 tipos de violencia. Por supuesto hay más, pero esta se centra en estos 5 tipos de violencia. Entonces, en lista la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la económica y la sexual. Y estos Ok. 5 tipos de violencia se pueden dar en 5 modalidades. Digamos que son como los espacios en donde se ejercen estos 5 tipos de violencia que ya mencioné. Y entonces estas modalidades, que también son 5, se puede dar en el ambiente familiar, en el laboral, en el comunitario, que sería como el social, en la calle, digamos, Ujú. institucional, que es el que se da en el estado del gobierno, por así decirlo, y por último el feminicida. Entonces, como les decía, ¿no? Se pueden dar en estos espacios y estos son los 5 tipos de violencia y los 5 tipos de lugares o espacios donde pueden darse estos tipos de violencia. Si quieren ir un poquito como más profundo en cuáles son estos tipos de violencia, es Ujú. la violencia psicológica, que ustedes saben se da cuando tú tienes o sufres de algún tipo de humillación, que todo el tiempo como que estén ejerciendo esta presión de, no sé, por ejemplo, puede ser desde gaslighting, ¿no? De tú no puedes hacer las cosas, estás loca, eres una dramática, eres una intensa, nadie te va a querer si no estás conmigo, o me voy a matar si no estás conmigo. O sea, como todo esto que te ejerce presión psicológica, que muchas veces pensamos que no hay violencia si no hay un moretón, ¿no? Si no hay un Sí. golpe, si no hay algo así, pero por lo contrario, como decíamos, son acciones u omisiones. Una omisión en la violencia psicológica es, te dejo de hablar. No estoy de acuerdo con algo que estás haciendo, no estás a lo mejor, no estás haciendo algo que a mí me gusta y entonces te dejo de hablar una semana y entonces en el momento en el que empiezo yo a necesitar algo de ti, ahora sí ya te hablo, ¿no? Te busco. Y esto es justo un tipo de violencia súper silenciosa, la ley del hielo, hacer la ley del hielo a alguien. A veces pensamos que no es violencia y es una de las cosas más violentas porque duele bastante, ¿no? O el hacer como que no existes, ese tipo de cosas también son parte de la violencia psicológica y es fuerte para quien lo vive. La violencia física, toda violencia que se ejerza sobre tu cuerpo,
La violencia patrimonial en este caso sería como, no, pues si no estás conmigo te quedas sin casa, Sin ¿no? casa, sí. La violencia económica, no, no quieres estar conmigo, no te doy dinero, ¿no? O sea, la violencia económica se ejerce de la parte de la persona que da y trae el dinero, digamos, a la familia, ¿no? Y no solamente quien lo trae, sino a lo mejor tú puedes estar llevando el dinero, eh, ahorita estoy hablando en el caso de la familia, pero esta violencia puede ser ejercida por cualquier persona. Entonces, violencia económica, a lo mejor, yo tengo una pareja y mi pareja, cuando me pagan, me quita mi dinero. Sí, o Entonces, sea, eso también sería violencia la económica. pareja lo administra, ¿no? Digamos Exacto, así. exacto, lo administra, pero tú no tienes poder ni decisión sobre ese dinero que Sí, tú estás. sobre ese dinero. Y por Ok, último está esta violencia sexual, que es cuando te obligan a hacer cualquier acto sexual, ¿no? Esto es la violencia sexual. Entonces, estos son los tipos de violencia, las maneras en las que se pueden ejercer, ¿no? Y los espacios, como decíamos, pues ya dijimos ambiente familiar, el laboral en cualquier trabajo en el que tú estés. El comunitario es el que les decía que se puede dar en las calles, que es cuando nosotras sufrimos abuso, ujú. ¿sabes? Acoso, Exacto, abuso, acoso en las calles. Y el institucional, este es muy fuerte, que es, por ejemplo, como se está dando ahorita en Afganistán, ¿no? Que a ujú. las mujeres se les quitó el derecho, de estudiar a nivel universitario. Eso es violencia institucional, porque la está ejerciendo el Estado. Les está quitando un derecho que es un derecho universal de los derechos humanos. Están violando fuertísimo sus derechos, lo cual es súper preocupante. Y por último, esta modalidad de la violencia feminicida, que sabemos que es que te quiten la vida por el hecho de ser mujer. Sí. Justo este tema de las mujeres en Afganistán, que ahorita está pues muy sonado porque acaba de suceder, pero creo que la verdad pasa en muchos otros países, ¿no? O sea, que, pues sí, o sea, que muchas mujeres ni siquiera tienen el acceso a, ¿no? A estudiar, porque, por ejemplo, no sé, comunidades como indígenas aquí en México, la verdad es que no hay, pues sí, no existen estas escuelas con estos niveles para que mujeres ni hombres puedan estudiar, ¿no? Pero a lo mejor les dan más oportunidad a los hombres que a las mujeres, ¿no? En este tipo de comunidades. Y como dices, sí es bien preocupante, o sea, lo que está pasando allá en Afganistán, porque como dices, están violando los derechos humanos de un ser humano, ¿no? O sea, Totalmente. como que se les olvida que las mujeres también somos seres humanos, ¿no? Totalmente, sí. Justo como que siempre se ha medido, nuestra humanidad respecto a un cierto estándar, que este otro estándar sería un hombre, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Algo que tú y yo ya habíamos platicado es que nosotros y la valía de las mujeres no tiene que estar medida en cuanto a cuánto valen los hombres, sino cualquier persona que exista en el mundo ya tiene valor por existir, y sin importar su género tiene que tener acceso a justo poder, tener sus derechos humanos, que los derechos humanos, que eso es educación, acceso a tener una casa, a tener ropa, a tener comida, la libertad en sí misma. Entonces, la verdad es que sí, muchas veces se dice, ¿para qué sirve el feminismo si ya tienen todo en la vida? Y por supuesto que no. Muchos ejemplos, y como por ahí tenemos el de Afganistán, el de las chicas de Irán también, que Sí. estuvo justo como muy, muy fuerte también hace poco. Entonces, y incluso en México, ¿no? Lo vemos día con día con las 9, 10 mujeres que ya no llegan a su casa porque son víctimas de feminicidio. Incluso en comunidades de algunos pueblos de aquí de México también, digo, no tienen que ser comunidades a lo mejor tan alejadas, pero sobre todo las personas que viven en lugares que son marginizados sufren muchísimo de violencia de género, porque prevalecen estas, tradiciones que sí suelen poner como en una posición de inferioridad, entre comillas, a las mujeres. Entonces, sigue siendo un tema muy fuerte, y por eso es tan importante que se hable. Sí, exacto. Y bueno, justo como hablando de este tema de la sociedad, ¿de qué manera afecta esta violencia de género a la sociedad?
Pues la violencia es estructural, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que literal está en todo nuestro sistema. No es nada más que una persona en lo privado ejerza violencia, sino que está sustentada por toda la violencia de la estructura que nos dice que las mujeres valen menos, que las mujeres no son capaces de tomar decisiones por sí solas, o que no son capaces de regir un país porque son hormonales y entonces esto no les permite tomar buenas decisiones. Como todo esto viene sustentado de, pues, del patriarcado, ¿no? De que después de años y años y años, la cultura y la historia ha hecho que a las mujeres se les trate como un ciudadano o ciudadana de segunda clase. Justo Ujú. lo que decía, que siempre nos miden comparando con los hombres, como si lo que los hombres tienen debería de ser lo único en la vida. No, cualquier ser humano tiene derecho a ser presidenta, ser arquitecta, ser psicóloga, médico, lo que tú quieras, ¿no? Y no debe medirse contra esta otra parte que nos ponen como lo máximo que es los derechos a los que tienen los hombres, ¿no? Que sabemos que el Sí, patriarcado también obstaculiza muchísimos derechos que tienen los hombres y es algo de lo que muchas veces la gente que no, quizá no tiene conocimiento de estos temas no sabe, ¿no? Pero sí, justo la violencia de género también puede y tiene sus repercusiones afectar. en la vida de los hombres. Entonces, es importante saber que esta violencia estructural y la violencia de género nos afecta a todas las personas que formamos parte de las sociedades, no solo en México, sino en todo el mundo. Sí, claro. O sea, y el machismo, ¿no? O sea, de Ujú. repente escuchar hombres que dicen como, ay, no, no existe el machismo, ¿no? Es como, tú eres justo una víctima del machismo también. O sea, como que de repente cuando escuchamos con la palabra machismo, patriarcado, sistema patriarcal, como que siempre pensamos en agresores, ¿no? O sea, en las personas que ejercen este tipo de actitudes, ¿no? Y la verdad es que, pues también son víctimas, ¿me explico? O sea, son parte de Totalmente. pues sí, con este rollo. Sí, este sistema que nos han metido y que el cual nos han enseñado desde muy pequeños, en el cual cada quien nace con un aparato reproductor y entonces tiene que seguir este rol que tiene Sí, un chorro ya de expectativas y ya te encasillan en lo que se supone que tienes que ser y cómo tienes que comportarte y cuál tiene que ser como tu función en la vida. claro, y que si no lo haces o no eres de cierta forma, entonces no, entonces estás mal, ¿no? O hay algo raro en ti, o está enfermo, o enferma, o lo que Totalmente. sea, ¿no? Totalmente. Y aquí en México, el tipo de violencia comunitario o social es muy fuerte, porque a las mujeres pareciera que en todos los espacios se les violenta. Que si estás Ujú. trabajando, ay, eres mujer y entonces deberías estar teniendo hijos en vez de estar aquí. O deberías estar cuidándolos en vez de estar aquí. Si eres una mujer con una vida sexual activa y aparte disfrutas y lo compartes y lo comunicas, no, entonces ya tienen derecho a llamarte por nombres, insultarte y opinar acerca de tu vida, ¿no? Incluso la Sí, familia, bueno, en la familia, en México desafortunadamente, ¿no? Muchas personas piensan que el lugar más seguro para las mujeres es su casa y entonces, bueno, si hay muchos feminicidios, pues no salgan de sus casas. A ver, en México, desafortunadamente, uno de los lugares más peligrosos para las mujeres son sus propias casas, porque hay muchísimos abusos sexuales en familia. No sí. solamente tíos, no solamente, o sea, también llega a ser de papás, hermanos. Y es muy fuerte el escucharlo y darnos cuenta. No tengo ahorita las cifras, pero México es de los primeros lugares de abuso infantil a nivel mundial. Eso es súper preocupante y desafortunadamente las cifras son mayores para las mujeres, ¿no? O sea, sí es una cuestión de género porque, como decíamos, histórica y culturalmente las mujeres se ven como inferiores, ¿no? O sea, como si los hombres pudieran hacer cualquier cosa con nosotros porque las mujeres pues son como algo que está ahí, pero no piensa la gente que tengamos como a veces ni que somos inteligentes, ni que somos seres Ujú. individuales, con decisiones, con sueños, con objetivos.
solamente parece que somos este ser inferior el cual puede ser objeto de cualquier cosa o deseo que la gente quiera cumplir, ¿no? Y para nada es así. O sea, ese pensamiento son cosas que debemos erradicar y por eso es que es tan importante que todas las niñas y las mujeres tengan este tipo de información en el cual sepan que nosotras tenemos derechos humanos, no solamente los derechos que están escritos acá en la ley de México, sino que también tenemos derechos humanos. Los derechos Ujú, humanos son para cualquier género, no solamente para los hombres. Entonces es claro. súper importante estar siempre al pendiente que se respeten nuestros derechos y también saber, ¿no? ¿Cómo se llaman estos tipos de violencia? ¿Cómo se llaman estas modalidades donde yo puedo estar siendo víctima de violencia y darme cuenta, esto es violencia de género, puedo hacer algo al respecto? Sí, claro. Y lo que dices, o sea, tener acceso a esta información, ¿no? Porque, o sea, siento que también, o sea, nos podemos ir como por el lado de ciertas comunidades, ciertas zonas que no tienen acceso ni siquiera a Internet y entonces por lo mismo, pues no tienen acceso a esta información y eso es lo que hay que empezar como a exigir, ¿no? Al gobierno para que esto cambie y poder llevar esta información a estas comunidades, porque a lo mejor tú y yo podemos no darnos cuenta que estamos viviendo una situación de violencia de género, pero tenemos la ventaja de tener Google y escribir, a ver, estoy viviendo esto, ¿qué es, no? Y ahí te aparece toda la información. Y como que en este tipo de zonas o comunidades o gente que de verdad no tiene, económicamente no está, bueno, no tiene como lo suficiente para pagar un modem Los recursos, ajá, claro. exacto. Eso es como lo difícil, ¿no? Totalmente. A ver, aquí hay algo súper importante que hablando de violencia estructural, ¿no? Del sistema y todo. Desafortunadamente, y eso ha sido a lo largo de los años, siempre se ha feminizado a las personas que la sociedad percibe, entre comillas, como débiles, ¿no? Y feminizado me refiero a, por ejemplo, no sé, hombres que son pequeños de complexión y entonces los feminizan y los tratan como malamente tratan a las mujeres, A ¿no? las Como mujeres, sí. inferiores. Personas con discapacidad también históricamente han sido feminizados. Antes la raza también eran personas feminizadas, ¿no? Y sufrían mucho de esta violencia, añadiéndole, ¿no? Como a tus características individuales. Entonces, es muy importante también ponernos a visibilizar que la violencia que se sufre de acuerdo a tu estatus social, de acuerdo a tus privilegios, es bien diferente a las personas que desafortunadamente se encuentran en situaciones justo marginalizadas, en donde los Ujú. recursos económicos son muy escasos, donde no nada más el internet, sino que ni siquiera hay acceso como a la luz, al agua, al El gas en la agua, casa, sí. que no tienen un piso, que no tienen un techo, como este tipo de cosas, imaginemos, ¿no? Si no tenemos un techo que a lo mejor nos permita cubrirnos de la lluvia, diario vas a salir, siendo la persona que seas, a intentar traer por lo menos comida o algo caliente a la casa. ¿En qué momento te Ujú. vas a pensar, te va a interesar ponerte a ver Exacto. o investigar cuáles serán los 5 tipos de modalidades donde se pueden ejercer violencia? Desafortunadamente, México es un país tan desigual que por eso la gente no tiene muchas veces estas oportunidades, ni siquiera de una vida digna. Por supuesto que va a dificultar muchísimo más el tener acceso a información de este tipo. Pero por eso es tan importante que no solamente el Estado, sino desde nuestras plataformas individuales como tú, acá en Tenía que ser mujer, y de Ujú. verdad, individualmente en la medida de lo posible, tratar de llevar esta información desde modelos distintos, ¿no? O sea, no solamente acá, por ejemplo, hay un podcast, ¿no? Y luego hay páginas en internet y luego hay instituciones y de verdad, como creo que como sociedad sí es parte de nuestro deber hacer un mundo en el que la gente se sienta mucho más segura. Por lo menos un México
en donde las mujeres no tengan miedo de dormir porque su familia puede abusar de ella. Eso me parece súper importante. Y como no hay los mismos recursos, mismos accesos o privilegios para todas las personas, desafortunadamente, pues ver como sociedad qué podemos hacer distinto para que esta situación se modifique. Claro, sí, eso creo que es fundamental para empezar a disminuir un poco y cambiar también el chip, ¿no? Que traemos. Sí. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué se puede hacer si ya detectaste que eres víctima de violencia de género? ¿Cómo podemos actuar? Creo que el paso más importante que viene antes de qué puedes hacer si eres víctima de violencia de género es justo intentar que las mujeres y las personas que conocemos sean conscientes de sus derechos. Una vez que tú eres consciente de tus derechos, puedes saber cuando se te están violando tus derechos o cuando estás siendo víctima de violencia de género. Cualquier cosa que te incomode y que sientas que está tentando contra ti y también basada en tu género, normalmente, bueno, puede ser que tengamos como esta sensación de algo no está bien, me estoy sintiendo incómoda, esto no me gusta, no me parece bien, pero la gente me dice, pues es lo que te toca, tienes que, o sea, o es tu familiar y te callas, no dices nada, ¿no? No, tu tío te quiere mucho y se equivocó y entonces por favor no digas nada, le vas a arruinar la vida. Eh, Sí, este tipo de cosas que suelen dar a las mujeres como poniendo, justo victimizándolas de nuevo y poniéndoles esta responsabilidad a las víctimas de, no, es que si tú dices esto, le vas a arruinar la vida a tal persona, ¿no? Y en diferentes ambientes, ¿no? Puede ser a nivel escolar, puede ser a nivel laboral, en la familia. sí, Entonces, lo más importante, creo yo, es que sí tengamos esta educación de yo valgo tanto, me merezco respeto y me merezco yo siempre decir cuáles son mis límites, el poder del no. Y cuando estos límites o estas situaciones que me incomodan se repiten y se repiten, quizá estoy viviendo violencia de género. Ahora, si ya sé perfecto que estoy viviendo violencia de género, creo que lo más importante es justo no revictimizarte a ti misma, ni permitir que los demás te revictimicen. Porque eso pasa mucho y justo sientes esta ujú, responsabilidad y tú tienes la culpa y entonces está la pena y me escondo y no digo nada o no cambio la situación porque entonces pensamos que desafortunadamente muchas víctimas piensan que es su culpa, porque sí, nuevamente a nivel social, la sociedad, eso es lo que nos dicen todo el culpa. tiempo, Ujú, culpabiliza, revictimiza, entonces también es bien importante entender que no es tu culpa y que si a lo mejor esta situación ya estuvo pasando por algunos años, tú has actuado en la manera en la que has podido, has hecho lo podido. mejor hasta ese momento, ha sido tu manera de sobrevivir, no tienes que sentir culpa, no tienes que sentir pena, es algo que te está sucediendo, pero que si estás en un momento en el que quieres hacer algo al respecto, pide ayuda. Claro. Y pide ayuda, hay diferentes lugares donde podemos pedir ayuda, ¿no? Desafortunadamente sabemos que, no por desalentar a nadie, pero sabemos que los procesos para denunciar violencia de género son súper, súper largos y complejos y Sí. revictimizantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo, si puedes documentarlo, literalmente, fotos, capturas de pantalla, grabar videos, este tipo de cosas cuando se tiene el acceso a, yo digo adelante, háganlo porque desafortunadamente en México sí parece que tienes que tener casi casi que sangre para que las autoridades hagan algo. Pero también hay casos en donde proceden las denuncias. Entonces, no es desalentarlas a, solamente es saber de qué manera puedo yo tener muchas más posibilidades de proceder. Entonces, teniendo pruebas, súper importante. Identificar cuáles son tus redes de apoyo, ese también es un punto bien importante. Así no sea tu familia, quizá tienes amistades, quizá en la comunidad, en la ciudad en donde tú estés, puedas acercarte a lugares. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay distintos puntos violeta en donde te puedes acercar y Ujú, puedes decir
necesito ayuda, estoy siendo víctima de violencia de género. También, por ejemplo, aquí en México tenemos el Búnker, tenemos diferentes asociaciones. Por supuesto que muchas veces no se tienen los recursos para a lo mejor, en caso de estar viviendo violencia de género en tu casa, con tu familia, desafortunadamente no se tienen a veces los recursos para agarrar y decir, órale, me voy con mis hijos y a lo mejor Claro. me separo de mi pareja. Entonces también esto es algo que hay que entender, ¿no? Que no todo es tan sencillo como parece. Entonces, lo más importante es encontrar estas redes de apoyo que nos van a permitir hacer esta transición y alejarnos de esta situación de riesgo de una manera mucho más segura, porque también es eso, la gente no sabe cómo es la violencia y hay un ciclo de la violencia en el cual de verdad la violencia es tan alta que puede acabar en feminicidio. Entonces también a veces la sociedad es muy rápida en juzgar, hermana, si te Sí, pega no te ama, salte, y la verdad es que no todas tenemos las mismas oportunidades para salirnos. A lo mejor no hay los recursos económicos, emocionales, psicológicos, y la verdad es que cada caso es tan individual que claro. tendríamos que detenernos a pensar qué es lo que está pasando a esta persona. Entonces, Sí, por supuesto, sí hay recursos en cuanto a organizaciones y a lo mejor órganos del Estado, sí, sí te puedes acercar. Em, Pero también yo diría una parte súper importante que puedo hacer es acercarme a mis redes de apoyo y decirles, esta es mi situación, necesito ayuda. Ponernos a pensar, ¿qué necesito para cambiar esta situación? Ok, necesito cambiarme de casa, necesito renunciar a mi trabajo, necesito reubicarme a lo mejor en otro lugar, tener un plan de acción para poder ir viendo, ok, necesito esto, me necesito cambiar de casa y salir de esta casa en donde estoy siendo víctima de violencia. Ok, ¿cuáles van a ser mis pasos? Tener una red de apoyo, tener un plan en cuanto a lo económico, a lo mejor yo no trabajo en este momento y chance puedo empezar a trabajar, o a lo mejor mis redes de apoyo pueden ayudarme a juntar dinero para entonces yo poder reubicarme eh, también, ¿no? ¿A dónde me voy a reubicar? ¿Este lugar es seguro? ¿Me ofrece lo que yo necesito? Ok, bueno, ujú, planear poco a poco todo esto. A veces el dejar un lugar en el que está siendo víctima de violencia es tan delicado que, como lo decía hace rato, ¿no? Puedes llegar a ser víctima de violencia y entonces hay que tratar de contener la situación y contemplar todas estas posibilidades que podrían pasar. Por eso es súper importante que estemos acompañadas y que en la medida de lo posible podamos avisarle a alguien lo que está sucediendo. Ahora también, no sé si por ahí de repente quienes nos escuchan han podido ver estos videos de cuál es una señal de ayuda para violencia de género, que es cuando expandes, abres tu palma, luego el pulgar lo metes y lo, como que lo abrazas con tus dedos de arriba, ¿no? Esa es como la señal de ayuda cuando estás viendo ujú. violencia de género. Y me parece que son cosas que a lo mejor no mucha gente sabe, pero que desafortunadamente es súper importante que nos pasemos ese tipo de información, ¿no? Y Claro. también cuando estamos viendo amigas, cuando conocemos gente que de repente está viviendo violencia de género, no juzgar tan rápido y a lo mejor llegar y decir, oye, si en algún momento quieres hablar, necesitas ayuda y puedo hacer algo por ti, aquí estoy. Aquí estoy, claro. Sí, porque de repente eso pasa mucho, ¿no? Que el, el, la típica frase de está ahí porque quiere. Y si ya le pegó, ¿por qué no? Lo que decías, ¿no? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se sale? Y, o sea, realmente no sabemos y también, o sea, debemos de tener en cuenta que cuando eres víctima de violencia, pues no es tan fácil, no es decir de, ah, ya agarro mis cosas y me voy, ¿no? O sea, no es tan sencillo porque obviamente hay un miedo enorme atrás que no te está permitiendo también ser como, pues sí, o sea, como decir, sí, ya mañana me voy, ¿no? O sea, agarro mis cosas ahorita, que se vaya mi esposo, mi pareja, lo que sea, a trabajar y me voy, ¿no? O sea, no es tan sencillo como de repente siento que las personas creen que es, ¿no? O sea, que es como, pues, ¿por qué lo permite? ¿Por qué no pone límites, ¿no? Y es como, pues no, o sea, creo que nadie, ningún ser humano y ninguna mujer
es feliz cuando está sufriendo un tipo de violencia, ¿no? O sea, nadie. Totalmente. También existen, por ejemplo, lunas, que son centros de ayuda a la mujer, de la Secretaría de las Mujeres. Entonces, hay diferentes lunas en el territorio de México, entonces buscar también a cuál, a lo mejor cuál te queda cerca. En el caso de la Ciudad de México tenemos el búnker. También puedes llamar, ¿no? A líneas que te pueden ayudar desde el 911, decir, oye, necesito ayuda, ¿a dónde puedo hablar si me está sucediendo que sufro violencia física, ¿no? Claro. Y puedes obtener más información. Yo le voy a compartir a Re una página que, que te da como el paso a paso de qué tienes que hacer y cómo proceder en cada denuncia, porque hay diferentes tipos de denuncias, ¿no? Entonces, esta página tiene, haz de cuenta que tú le pones de dónde eres y te saca a dónde puedes acudir, cuáles son los tipos de denuncias, cómo puedes hacerle, a quién puedes acudir. Entonces, está buenísima y te la voy a pasar, Re, para que la compartas en tus redes sociales. Se las digo, es denuncia.org. Si ustedes lo ponen así en el buscador, les va a salir. Y a mí me ha parecido muy bueno, justo a mí me lo compartió una amiga que es abogada con perspectiva de género y la verdad es buenísimo. Y también, si necesitan ayuda psicológica, sí existen lugares en donde pueden recibir apoyo, ¿no? Yo conozco Cruces Rosas o Cruces por Rosas, que es como están en Instagram. También está Sorese AC, páginas de abogadas está No es una, somos todas, abogadas, abogadas feministas, creo que así están en Facebook. Hay diferentes, entonces, si tienen acceso a redes sociales, también pueden encontrar lugares privados y organizaciones que pueden apoyarlas. Entonces, no se sientan, que no las desaliente el hecho de que a lo mejor a nivel estado las cosas son difíciles. Sí existen organismos dispuestos a apoyarte a atravesar todas estas fases que son difíciles, ¿no? Con ayuda de abogadas, de psicólogas, de doctores. O sea, de verdad sí hay ayuda. Es difícil, entiendo encontrarla, pero con ayuda, por ejemplo, de esta página y, y si tienen acceso a redes también pueden encontrarlas. Pero te digo, Re, te paso la página para que tú la puedas Sí, tener también en Instagram, que seguramente puede ayudar mucho a una persona que está en necesidad de proceder, que quiere proceder, ¿no? Porque aparte también entender esto que es, es decisión de cada persona si quiere hacer una denuncia, si quiere proceder o no, o si quiere claro, solamente seguir en este ambiente en donde está viviendo violencia de género. Ustedes, si tú que nos estás escuchando sufres violencia de género, tú no tienes la obligación de nada. Lo único que tienes que hacer es encontrar un lugar en donde te sientas y realmente estés segura y puedas tener una vida libre de violencia, porque es tu derecho. claro. Sí, Mela, pásame la página para igual ponerlo en el episodio. Por como dices, si alguien está sufriendo este tipo de violencia, que sepa qué hacer. O igual, o sea, si tú que nos estás escuchando estás sufriendo algún tipo de violencia de los que acabamos de mencionar o de lo que estamos platicando en este episodio, nos puedes escribir, ya sea a Nilu o a mí, sin problema. Y nosotros te podemos orientar, ¿no? O sea, con este tipo de información, ¿no? A ver, esta es la página, a lo mejor con Anilu que las guíe hacia una psicóloga con perspectiva de género, no sé, ¿no? Totalmente. Podemos ayudarlas en este tipo de cosas, ¿no? Y justo en este tema de la ayuda, eh, ¿qué podemos hacer si una amiga, un familiar o alguien cercano a nosotros está pasando por una situación de violencia de género, como, pues sí, nosotros como externos, por así decirlo? Si tú te das cuenta que una persona cercana a ti vive violencia de género, desafortunadamente no podemos hacer mucho, Ujú. pero lo que sí, o sea, me refiero, ¿no? Como tú no puedes ir a denunciar, tú no puedes, a lo mejor directamente cambiar la situación, pero ¿qué es lo que sí Claro, puedes? Es ofrecer tu ayuda
y tu apoyo a esta persona que está viviendo violencia de género. ¿Qué sí puedes hacer? Puedes no criticar, no dejar que la persona, en la medida de lo posible, ¿no? Que se aísle, o sea, como seguir teniendo este contacto, mantener a esta persona cerca, decirle, oye, llámame en cualquier momento si tú necesitas apoyo. Mucha gente o mujeres cuando viven violencia de género tienen como ciertos contactos de emergencia, ¿no? Y Ujú. hasta puedes llegar a tener a lo mejor alguna clave con algunas amigas con las que si pones cualquier cosa, pues sepan que necesitas ayuda, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ser una red de apoyo que sepa la situación y que sepa a lo mejor parte de tu plan de acción o un plan de emergencia, como yo te mando, por ejemplo, a ti, una señal de emergencia por WhatsApp y entonces tú ya sabes que algo me está pasando y entonces a lo mejor tienes un contacto de alguien que viva cerca de mí o tú y yo previamente ya quedamos que si un día yo te escribo alguna cosa en especial, mandes policías a mi casa, como este tipo de planes que mencionaba hace rato son súper Ujú. importantes. Y si somos parte de una red de apoyo que está como apoyando a una persona en esta situación de violencia de género, pues justo intentar estar al pendiente. Creo que es la, lo mejor que podemos hacer. Como les decía, desafortunadamente pues no podemos hacer a lo mejor algo directamente y llevarte a esa persona de la situación porque también no podemos ponerla a la persona en esa situación, ¿no? Muchas veces podemos estar perjudicando, podemos aumentar el nivel de violencia que está viviendo. Claro, Entonces, a veces dan ganas y pueden ser como los impulsos de no, vamos a sacarla de esa situación, pero de verdad que puede complicar muchísimo más las cosas. La mejor manera de ayudar es, hola, estoy aquí, ¿cómo puedo ayudarte? claro. Sí, también siendo como muy respetuosos con el tiempo y el proceso de la otra persona, ¿no? O sea, porque Totalmente, sí es bien importante, sobre todo emocionalmente y psicológicamente, no afectar más, ¿no? O sea, no, totalmente. pues sí, No, no no afectar revictimizar, más. no revictimizar y decirle, oye, es que tú también para qué te dejas, tú por qué no lo dejas. No, o sea, como este Claro, tipo de frases que todo el tiempo está revictimizando, que la sociedad aparte nos ha hecho pensar que de esta manera a lo mejor la persona va a decir, ah, claro, me voy, pero de verdad, va, imagínense ajá, que vives tu violencia dentro de tu familia o dentro de tu noviazgo, dentro de algún lugar en el que estés, y si la otra persona te dice, oye, es tu culpa, tú pon un alto, o sea, como va a recibir más violencia. Y lo único que claro, necesita la gente que está viviendo es apoyo. Y si podemos dar información y si podemos decir, oye, mira, este número que me encontré en caso de que necesites apoyo, es como ese tipo de cosas pueden ayudar muchísimo más a que tú le digas a alguien, ay, ya déjalo, salte de ahí. No, porque no entendemos la situación individual de esta persona. No la podemos ver al 100%, incluso aunque seamos amiguísimas. claro. Sí, y igual ser como muy empáticos y muy pacientes, porque entiendo como que del otro lado la impotencia que puede generar, ¿no? Ver que alguien que quieres o que amas está viviendo este tipo de situaciones, pero creo que es importante como ser pacientes y ser súper empáticos con la otra persona de sus tiempos, ¿no? O sea, también cuando a lo mejor ya salió de esta situación, pero no porque ya saliste de esa situación significa que ya estás bien, ¿no? O sea, también está como este proceso de, pues como después, ¿no? El sanar, volver a confiar en alguien, ese tipo como de procesos que cuestan mucho trabajo, que al final es como un duelo, pues ser también como muy pacientes con esto, ¿no? De no estar, como no estar presionando a la otra persona a hacer o a no hacer ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, y por último, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para detectar si estamos viviendo una situación de violencia? Bueno, pues eh, lo primero es hacerte caso a ti misma. ¿Te sientes incómoda con alguien? ¿Te hace sentir continuamente incómodo? Me estoy dando cuenta que a lo mejor estoy intentando pasar menos tiempo en algún lugar. ¿Por qué? Me siento como a lo mejor en peligro
tengo incomodidad de que se me acerca mucho a esta persona, puedo estar sufriendo de acoso, en el trabajo pueden, no sé, continuamente pido que me cambien de posición, estoy aplicando para que yo suba a una posición arriba y continuamente no lo logro. Puede ser que sea violencia de género, no me están permitiendo crecer porque soy mujer, no me están permitiendo postularme para algún puesto en el gobierno porque soy mujer. Em, Estoy teniendo problemas en mi relación y no tiene que ser precisamente heterosexual esta relación, ¿eh? O sea, la violencia de género puede ser ejercida de parte de cualquier persona, de cualquier género. Entonces, esto es súper, súper importante que lo sepamos. Incluso si yo me encuentro en una relación con otra mujer en la que las dos nos identificamos como mujeres, puede existir violencia de género, ¿no? De, oye, no, tú no puedes hacer esto. Oye, no, tú, dame el dinero que te pagan, yo te lo administro, ¿no? Como este tipo de violencias que ya hablábamos. Eh, de que también nos podemos dar cuenta una persona que generalmente ejerce violencia sobre nosotros, empieza a aislarte de tus redes de apoyo. Ay, no, tus amigas no me caen bien. Ay, no, esos amigos, no son buenos para ti. Uh-huh. Eso es súper importante, ¿no? A lo mejor es como muy discretamente, pero esta gente sabe que alejarte de tu familia, de la gente de la que te rodeas día a día, de la gente en la que tú confías y empieza a crear conflicto con ellos, hay que poner mucha atención qué es lo que está sucediendo ahí, porque puede empezar por ahí la violencia, ¿no? La violencia a veces puede ser muy silenciosa Sí. y a lo mejor podemos ver, no como justificar de que solo quieren lo mejor para mí, se preocupan por mí, no les importan los demás, pero de verdad esta parte del aislar es una parte muy importante del ciclo de la violencia de género. Si tú de repente, por ejemplo, hablando de relaciones, te das cuenta que empieza a haber como un ciclo en el cual empiezan las peleas y empieza como esta acumulación de la tensión y entonces pasa algo y hay una gran pelea, incluso hay golpes, gritos o violencia psicológica y de repente llega una etapa en donde te regalan flores, se disculpan y te bajan el sol, la luna y las estrellas, posiblemente estás viviendo violencia. Entonces de este tipo de situaciones hay que ponerle mucha atención y tener eh, hacerte caso. Cuando tú sientes que algo está mal, probablemente está mal. Casi toda la vida nos han dicho, no sean exageradas, tranquilas. No, hay que también aprender a escucharnos para, para poder hacer algo cuando estamos viviendo violencia, ¿no? Y si tú lo identificas en etapas tempranas, no te hagas gaslighting tú sola, hazte caso. Probablemente algo está mal. Revisa qué está sucediendo porque Claro. probablemente sea mucho más sencillo para ti cambiar esa situación y moverte a lo mejor de ese espacio, a que si dejamos que avance para demostrar, sí, para estar al 100% seguras de que sí, ok, ya me pegó, sí, sí es violencia de género. No necesitamos llegar a Claro. eso. Sí, y que justo ahorita que estás como mencionando esto, eh, que la violencia empieza, o sea, que ay, se me fue como la palabra, pero sí, como que empieza a escalar, Va ¿no? O sea, progresando, sí, sí, sí. exacto, empieza, como dices, puede ser muy silenciosa al principio a llegar al punto de un feminicidio, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que es importante que, pues, saber eso, ¿no? Claro, Que los tipos de violencia no solamente, o sea, que puedes estar viviendo varios tipos de violencia al mismo tiempo, ¿no? Es lo que sí, quiero como claro. decir. El estar teniendo continuamente micromachismos ahí presentes, Exacto. comentarios que saben que a ti te lastiman y te los dicen todo el tiempo. No hay justificación para este tipo de cosas. Si lo identificamos, hay que traerlo a la conversación y entender. Es algo que a lo mejor no estaba sabiendo que me lastimaba, ok, ponerlo sobre la mesa, pero si es algo que continuamente hacen para lastimarte, comentarios acerca de tu cuerpo, comentarios acerca de dónde vienes, de quién eres, de quién es tu familia, como este tipo de cosas que te agreden, acuérdense, cualquier acto u omisión en contra de ti que te genere como y te pueda lastimar de manera psicológica, física, sexual, económica, eso es violencia en general. Claro. Sí, pues súper bien, creo que quedó bastante claro como toda la información de que, o sea,
siendo víctima y siendo como amiga, familiar, conocida, lo que sea, de una víctima de violencia de género, creo que creo que quedó claro de qué hacer, qué no hacer. Eh, como les decíamos, vamos a dejar en el episodio bueno, la información que Anilu nos va a compartir. Y de verdad, siéntanse con la confianza de escribirnos y sienten que están viviendo algún tipo de violencia después de escuchar este episodio. Las vamos a ayudar con las herramientas que tengamos. Yo no soy psicóloga, no soy experta en este tema, pero bueno, gracias al podcast y todo, pues conozco gente que sí lo es, ¿no? Entonces podemos como orientarlas, Redirigir. aunque sea como en este tema, ¿no? En estas cosas. Y pues nada, Anilu, muchísimas gracias otra vez por haber venido, por compartirnos pues toda esta información que desafortunadamente tenemos que saber, ¿no? Como mujeres, tristemente, vivimos en un país machista y en un país donde las mujeres es sinónimo de inferioridad, ¿no? Es sinónimo de débil, y creo que empieza a cambiar un poco y empezamos a tener este empoderamiento, pero hace falta todavía mucha lucha, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Como dice Re, estamos aquí por lo menos para redirigirlas. En verdad pueden acercarse a la página de @hermanadas.mx, ahí podemos redirigirlas igual. Yo en mi caso soy psicóloga con perspectiva de género y en caso de que, por ejemplo, no puedan acceder a la tarifa que yo doy, también te puedo redirigir a otros lugares en donde el acceso es mucho más, bueno, las terapias son mucho más accesibles, entonces pues también no duden en escribirme. Pues muchas gracias, Re, por hacer visibles estos temas tan importantes. Muchas gracias, Anilu. Y pues nada, de verdad espero que, que esto cambie en algún punto y que podamos hablar de otros temas más, pues no sé, más suaves, por así decirlo, ¿no? O sea, que podamos hablar de otras cosas y que no tengamos que estar visibilizando estas violencias o estos temas tan fuertes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias otra vez, Anilu, gracias por tu participación, por abrirte. Nos vemos en un siguiente episodio de esta segunda temporada de Tenía que ser mujer. Muchas gracias.